Hola y gracias por acompañarnos a nuestro mensaje final de la serie titulada Los Milagros de Jesús. Hemos visto en nuestra serie cómo el Señor tiene el poder de proveernos lo que necesitamos al momento, como lo hizo en las bodas de Canaán, convirtiendo el agua en vino. También vimos cómo tiene el poder de liberar a un cautivo que estaba cautivado por demonios que lo atormentaban de día y lo atormentaban de noche. También vimos cómo el Señor pudo darle de comer a 5,000 personas con tan solo el lonche de un niño, y Él tiene el poder de multiplicar lo que tenemos. Y lo único que necesitamos es tocar el manto del Señor con fe, como lo hizo la mujer que había batallado con su enfermedad de flujo de sangre por ya 12 años. Ahora vamos a ver cómo el Señor tiene el poder de resucitar. Él ha vencido la muerte y lo vemos cómo lo demuestra en este mensaje titulado Lázaro resucita, y lo encontramos en Juan 11, 38 al 44, que dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátadle y dejadle ir. Palabra del Señor. Podemos ver cómo Jesús estaba marcando su camino para llegar a cumplir su misión, que era llegar a la cruz, vencer la muerte, resucitando Él al tercer día, como había sido profetizado. Antes de que lleguemos al pasaje que hemos leído en Juan 11, está el pasaje triunfante de Juan 10, donde Jesús se describe como el buen pastor que reconoce sus ovejas, que conoce sus ovejas y que sus ovejas conocen su voz. También profetiza la cruz del Calvario, aunque muchos alrededor de él no entendían lo que él ciertamente decía, pero profetizaba que necesitaba poner su vida por las ovejas. Y después podemos ver cómo Jesús tenía una amistad con un hombre llamado Lázaro, con su hermana María y con su hermana Marta. Esas eran hermanas de Lázaro, y en el libro de Juan las identifica a cada uno y dice que los amaba. Entonces esta era una familia que Jesús amaba, esta era una familia que eran amigos de Jesús. Ellos vivían en Betania, y un día Lázaro enferma. No sabemos, la Biblia no describe la enfermedad que Lázaro tenía, pero llega un mensaje a Jesús y le dice: tu amigo Lázaro, a quien amas, está muy enfermo. Jesús no hace lo que lógicamente pensamos que debería de hacer, que es correr hacia Betania a acudir a su amigo que está enfermo y que lo necesita. Dice la palabra del Señor que Él se queda en el lugar donde estaba 2 días más.
Después podemos ver que Jesús hace una afirmación y dice que Lázaro ha muerto. En todo este tiempo podemos ver que cuando Él regresa, ya han pasado 4 días de que Lázaro ha muerto. Ahora Él se encuentra en el sepulcro, que es una cueva, que una piedra lo está puesta allí, y se encuentra María y Marta, quien van al encuentro de Jesús, cada una en diferente tiempo, y le preguntan lo que tal vez muchos nos preguntáramos en una tragedia: Jesús, maestro, si hubieras llegado antes, mi hermano no hubiera muerto. Podemos ver que el Señor estaba en control de la situación y Él le dio vida a Lázaro una vez más para gloria de Dios. Pero había responsabilidad, como en cada milagro que hemos visto, una responsabilidad que caía en los hombros de los discípulos. Los discípulos temían por la vida de Jesús y también temían por su vida al igual, porque si ellos regresaban a Judea, las personas estaban muy enojadas con Jesús, no querían verlo y lo único que querían era atraparlo y tal vez matarlo. Entonces los discípulos comprendían esto y estaban tratando de decirle a Jesús: no podemos regresar, no vamos a ir por ese camino. Un discípulo en particular, su nombre es Tomás. Tomás, no sabemos mucho de él, sino que después de que Jesús resucita, él es la persona que duda, pero también lo conocemos como el gemelo. Eso es lo que la palabra lo describe, y le dan ese apodo por su parecido físico a Jesús. Entonces Tomás dice: vamos a seguirlo, vamos con él, aunque muramos. Y tal vez él estaba pensando: si mi gran parecido con Jesús, eso me va a traer muerte a mí más pronto. Ellos necesitaban seguir a Jesús. Después vemos que cuando Jesús y los discípulos finalmente llegan a Betania y se encuentran con esta escena donde Lázaro ha muerto y hay personas que están velándolo y están llorando de una forma muy fuerte, están llorando a gritos. Tanto es su dolor de cada persona y más de las hermanas de Marta y de María, que también se encuentran llorando desgarradamente, y vemos que todo esto, dice la palabra, que Jesús había, había actuado en enojo, había mostrado su enojo. Y tal vez nos decimos por qué estaba enojado. Se enojó por las personas que tal vez murmuraban, o la falta de fe, o cómo iban a pensar ellos que Jesús lo iba a resucitar. Lo que Jesús estaba enojado con la muerte. La razón que lo estaba haciendo es por el yugo de la muerte, porque Jesús vino a este mundo para vencer la muerte. Tal vez todavía no llegaba el día de hacerlo, donde Él iba a la cruz del Calvario y vencía la muerte resucitando, pero a Él lo conmovió como cada persona sufre por la muerte, por ese yugo de la muerte. Es por eso que empieza la misión de Jesús. Esa es la misión, es vencer la muerte. Podemos ver que Jesús también le llegan las lágrimas por su amigo. Dice: Jesús lloró. En el versículo más corto que encontramos en la palabra de Dios es: Jesús lloró. Él llora por su amigo, él muestra su humanidad y también llora porque es conmovido por las personas como María y como Marta, que están llorando y que están sufriendo. Eso nos da esperanza y también nos
nos da más fe porque sabemos que Jesús está pendiente de nuestras lágrimas, Él está al pendiente de nuestro dolor, y Él conoce cuando estamos atravesando esos momentos de nuestra vida donde no podemos más. De como Marta, tal vez ella en una diferente actitud viene y cuestiona a Jesús. Y también cuando Jesús le dice, Lázaro resucitará, ella le contesta, sí, Señor, conozco la palabra de Dios, conozco la palabra de las Escrituras, sé que vamos a resucitar en el en el día postrero. Jesús le dice, si crees, verás la gloria de Dios. Si tienes fe, verás la gloria de Dios. Entonces le da una palabra a Marta. Y luego podemos ver que Jesús se conmueve con María. María es la misma mujer que en la palabra del Señor nos describe en otra ocasión donde ella viene con un perfume, el más caro perfume que ella pudo encontrar, y lo vierte en los pies del Señor y empieza a vertirlo. Ella empieza a adorar con el mejor perfume. Todas las personas alrededor de Jesús decían, ¿cómo está gastando el mejor perfume? ¿Cómo es que no se lo dan a los más pobres? ¿Verdad? En lugar de estarlo gastando, lavando los pies de Jesús con el perfume más caro. Esta mujer sabía adorar. Entonces, cuando ella se encuentra en la peor situación de su vida, donde su hermano ha muerto, ella llega hacia Jesús y dice que se postra, y ella empieza a preguntarle a Jesús, Maestro, si hubieras estado aquí hace unos días, mi hermano no hubiera muerto. Ella reconoce el poder del Señor, pero ella está en una posición donde puede adorar todavía. Ella se está rindiendo a Jesús, y muchas veces necesitamos tener una posición de rendimiento hacia el Señor, donde nuestro corazón se rinde, donde le decimos, Señor, no podemos más. Señor, no me explico la situación, no sabemos por qué están pasando tantas cosas en nuestro mundo actual, en nuestro país, en nuestro vecindario, pero sabemos, Señor, que tú estás al pendiente de nuestra situación, y lo estuvo en la situación de María y de Marta. Lázaro es un ejemplo o un cuadro de las personas que están muertas en sus delitos y sus pecados, donde todavía se encuentran en el sepulcro, todavía hay una piedra que los impide llegar a la presencia del Señor, de llegar a conocer de Jesús, porque hay obstáculos que todavía no pueden entrar a la presencia del Señor. Dice la palabra de Dios en Romanos 5, 12 al 17. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo,
los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres de la misma manera para la justicia. Hay una promesa que Jesús le hace a Marta, le dice que ella verá la gloria de Dios si tan solo cree. Y lo hace al resucitar a Lázaro. Vemos que él le hace un llamado a Lázaro, le dice: Lázaro, ven fuera. En el versículo 43 nos relata cómo él lo hace al asombro de todas las personas que estaban alrededor de él. Los pecadores somos llamados a recibir una vida nueva. El Señor ha venido a darnos vida y dárnosla en abundancia. En 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18 nos habla de esta resurrección que el Señor nos ha prometido. Dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esas palabras. Eso nos sirve de aliento para seguir adelante. Y la responsabilidad de los discípulos no terminaba en remover la piedra, sino que ellos necesitaban desatar a Lázaro ahora que él había resucitado, porque todavía llevaba los lienzos, llevaba su vestuario de muerto, por así decirlo. Él estaba completamente cubierto y ellos necesitaban desatarlo. Lo que implica es que a nosotros también es necesario, por medio del discipulado, por medio de compartir la palabra del Señor con esas personas que están apenas comenzando su caminar con el Señor, es de alentarlos, de quitar todo obstáculo que nos impide seguir adelante. Los discípulos necesitaban ayudar a Lázaro al poder ubicarse, él no podía llevar sus mismos vestuarios de muerte, sino que necesitaba cambiarse. No hay necesidad de lienzos sepulcrales después de la resurrección. No hay necesidad de llevar nuestra misma manera de vivir, nuestra misma manera de actuar. Necesita haber un cambio en nosotros. Los antiguos estilos de vida quedan atrás al recibir a Cristo. Él nos ha hecho criaturas nuevas, nos ha dado vida eterna, que es lo que el Señor vino a hacer a este mundo. Estamos dispuestos a quitar la piedra, los obstáculos que nos impiden acercarnos más a Jesús el día de hoy. Hoy es el día de ese comienzo. Hoy es el día de resucitar y de llevar esa vida eterna que el Señor nos ha prometido. Y eso lo hallamos por medio de la fe. Le dijo el Señor a María, a Marta: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por esta palabra, por esta serie, Señor, que tú nos
nos recuerdas, Señor, ese poder que, que tú tienes, Señor, al resucitar, Señor, a dar vida, Señor. Y como dice tu palabra, a darla en abundancia, Señor. Señor, gracias, Padre, porque nos has demostrado, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, Señor. Y sabemos, Señor, que estamos, Señor, en este caminar, pero no estamos solos, Señor. Tú estás con nosotros, Señor. Y al igual, Padre, como lo hiciste con Marta y con María, Señor, que viste sus lágrimas y te conmoviste, Señor. Yo te pido, Señor, que a cada persona, Señor, que esté escuchando en este momento, que al igual que estas dos mujeres, Señor, están sin esperanza, Señor, que tú les devuelvas esa esperanza y le des la fe, Señor, que se necesita para levantarse, Señor, y ver la gloria de Dios. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Y si este mensaje y esta serie ha sido de bendición para tu vida, te invito a que la compartas con alguien que necesita saber que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Señor te bendiga.